bien, comenzamos con la última charla. Bueno, habíamos llegado a la caída de Rosas. Tengo que ir galopando. El país post-Caseros se organizó en base a una filosofía extraña que fue el positivismo. El positivismo que entonces se divulgaba en Francia y iba a tener influjo creciente hasta la guerra del 14, cuando se vinieron abajo todos los sueños de que la humanidad había entrado en una etapa definitiva de prosperidad gracias a la ciencia, etc. Bueno, esa filosofía informó al país después de Caseros. Eso no solo se dio en la Argentina, sino también en Brasil, por ejemplo. El lema de la bandera brasileña, orden y progreso, está tomado de los positivistas, y el último templo positivista del mundo funcionó en el Río de Janeiro. El positivismo no fue solo una filosofía, sino una religión. El pontífice Augusto Comte, que estaba bastante loco, pero hizo del positivismo una religión con su santoral, su liturgia, su catecismo. Él se proclamó papa de esa nueva religión. Bueno, acá, como en muchas otras partes, fue tomado en serio. El positivismo divide la historia en tres etapas. La etapa religiosa, en la que los hombres creen en supersticiones. La etapa metafísica, en la que los hombres creen en abstracciones. Y la etapa positiva, en la que los hombres tienen como modelo supremo del conocimiento y de las ciencias positivas. Bien, nuestro país se encontraba todavía en la etapa religiosa con Rosas y la mentalidad del hombre común, el gauchaje, había que llevarlo a la etapa de positiva. Bien, eso inspiró planes de estudio en los colegios, por ejemplo, la Escuela Normal de Paraná, tantas otras, ¿no? Después, el país post-Caseros hizo la Constitución. El gran argumento esgrimido contra Rosas es que no le había dado una Constitución al país. Es que la Constitución, como la entendían los unitarios, no era necesaria para un país, como dije. Atenas, Esparta, Grecia no tuvieron constituciones. La Inglaterra moderna no tiene constituciones, hay simplemente un derecho consuetudinario. Estados Unidos sí tenía una constitución, pero la constitución estaba calcada sobre los usos y las tradiciones de ese país. En cambio acá querían hacer un país nuevo a partir de una constitución nueva. Eran hombres de escritorio y entonces para ellos primero estaba el papel y después la realidad. Hablé del papel que jugó Esquiú, creo que se equivocó, y la Constitución desde entonces fue usada simplemente como herramienta de un sistema para defender intereses que no eran los de la nación y fundamentalmente para hacer salir a la nación de la huella. Bueno, el país
alcanza nuevamente la unidad porque hubo una el conflicto entre Buenos Aires y la Confederación después de Caseros, gracias a Mitre. Mitre gana, sin saberlo, la batalla de Pavón, porque Urquiza, después de haberla ganado, se la entregó. Entonces Mitre empieza a mandar expediciones al interior del país para suprimir todo intento de rebelión al régimen de Buenos Aires. Esta política será seguida por Sarmiento, quien le agregó a Mitre el complejo del exiliado. Todo exiliado va desarrollando un odio hacia el país que lo echó y quiere reformarlo espiritualmente. Sarmiento fue uno de estos. Después de ser presidente, se empeñará en una batalla colosal para imponer al país la educación laica. Y después de haberlo usado, los liberales lo echarán y morirá en Paraguay. Bueno, Sarmiento sucedió por Avellaneda, que fue mejor que Sarmiento y Mitre, era católico, pero había una gran cuestión pendiente. No se terminaba de solucionar el problema del indio. Roca es el que decide dar el paso y ocupar el desierto. Tenía las de ganar porque tenía los Remington, pero desgraciadamente empleó los Remington contra el indio. Fue un genocidio. Bueno, Roca, con 40 años o menos, se muestra capaz de ponerse al frente del país y llega a la presidencia. Al principio aparece aliado de los católicos, pero una cuestión táctica. Él personalmente era incrédulo y poco a poco va cambiando las alianzas. Roca toma muchas medidas acertadas. Por ejemplo, crea el correo y como esto muchas otras cosas. Pero es fatal para el país, porque era el primer escéptico con respecto al futuro del país. El escepticismo religioso lo había hecho escéptico con respecto a todas las cosas, por lo menos una Argentina que estaba fundada sobre una tradición cristiana. Y él creía que el país podía ser próspero, pero tenía que estar sometido a potencias que le dictaran la política económica y la política exterior. Roca quiere seguir gobernando, pero tenía que dejar la presidencia porque no podía seguir gobernando indefinidamente. Entonces elige sus sucesores, elige a los hombres que él sabe que van a fracasar. Juárez Selman, pariente del cuñado, y el grupo que rodeaba a Juárez Selman, que eran energúmenos. Él sabía que iban a dar el gran escándalo, eran ideólogos, mientras Roca, en cambio, era político, tenía la prudencia, sabía lo que había que hacer, lo que no había que hacer, etc. Los otros entraron con todo el gobierno y pronto se encontraron porque la situación los desbordaba y además el país entró en una gran crisis económica porque había pedido muchos préstamos, había que pagar. Bien, Juárez Selman tuvo que renunciar
y para sucederlo fue llamado nuevamente Roca. Siguió manejando la política argentina hasta que finalmente no le quedó más remedio que retirarse. Murió escéptico, murió de golpe y hasta el último momento había hecho profesión de escepticismo. Él es víctima de la mentalidad positivista que triunfa en el país después de Caseros, porque él pertenecía a una familia tucumana tradicional, y en la escuela secundaria que estaba en Entre Ríos le hacen perder la fe. Profesores venidos del extranjero, así daban estas doctrinas, habrán dado el evolucionismo, etc., y perdieron la fe. Y a partir de ahí, Roca se hace un incrédulo impenitente. Bien, el país progresaba, pero los problemas no se resolvían. ¿Por qué progresaba el país? Porque el país se quedaba con 1/10 de lo que producía. Y ese 10 bastaba para hacer obra pública, para que viviera con gran prosperidad la clase gobernante, pagara universidades, y el pueblo no se muriera de hambre, porque a Dios gracias, esta tierra da de comer, entonces quien más, quien menos, todos se la rebuscan. Pero el descontento de la clase obrera era muy grande, crecía el anarquismo, el socialismo, etc. El país llega a 1910, centenario de la Revolución de Mayo. Grupos salidos de la clase alta se encargaron de la represión parapolicial de los anarquistas. De todas maneras, el centenario de Mayo fue un triunfo. España y la Argentina se reconciliaron. España mandó una infanta, ¿cómo se llamaba? Infanta Isabel, ¿cierto?, para adherirse a los festejos. Bien, en general, desde afuera se creía que la Argentina iba a progresar y que iba a ser la versión sudamericana de los Estados Unidos. Sin embargo, no todos la veían tan fácil. Y uno de los hombres del régimen, que de repente cambia de idea, Carlos Pellegrini, dice: acá no se va a arreglar nada hasta que el pueblo vote, porque hasta ese entonces las elecciones habían sido amañadas. Bien, Pellegrini coincidía, por lo menos en el diagnóstico, con un hombre completamente opuesto al régimen, Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen había impedido que el Partido Radical hasta entonces participara en elecciones porque decía que las elecciones eran fraudulentas, en lo cual tenía razón. Pero en lo que ni Yrigoyen ni Pellegrini tenían razón es que el voto democrático iba a arreglar todo, porque el voto democrático no es la panacea. En primer lugar, era difícil que arreglara todo en un pueblo que, por mentalidad desde el comienzo, no había tenido un parlamento, sino había seguido un caudillo. O sea que su parlamento eran los hombres en armas. Los hombres en armas eran los que elegían al caudillo. Eso no es invento nuestro porque lo recibimos de España, ¿no? La guerra contra los musulmanes, los reyes y sus caudillos. Bien, en segundo lugar, que aún en los pueblos que tienen otra mentalidad más adaptada a la democracia no resuelve todo. Porque para que el voto tenga
tenga sentido, es necesario que el que vota conozca a quién vota. Y así, cuando una persona vale un voto y ese voto determina al presidente, al diputado, a quien no ha visto nunca en la vida más que en el afiche, es decir, es tirar en la oscuridad. Bien, pero Irigoyen proclamaba, o sea, el voto como, es decir, un sacramento, así que daría la salvación al pueblo. Bueno, fue elegido él presidente en 1916, y uno puede decir, se terminó el régimen oligárquico que había dominado desde Caseros, ¿no? El régimen entregó el poder político cuando vio que las masas ya estaban domesticadas. O sea, cuando pesaba mucho sobre el pueblo lo que leía en los diarios, que eran manejados por la oligarquía. Y en segundo lugar, no le temía tanto al democratismo, porque el democratismo significa el político, el representante. No hay un gobierno directo del pueblo, sino que el pueblo gobierna por sus representantes. Y justamente el régimen democrático es el que más fácilmente permite comprar a los representantes del pueblo. Entonces, Irigoyen llega al poder ilusionado. Bien. Un personaje notable, por antecedentes familiares era rosista. Actuó con buena conciencia después de 2 presidencias, la segunda interrumpida porque lo sacan del poder, muere pobre, muy pobre, tuvieron que enterrarlo porque no tenía medios para pagar su entierro, y provocó la adhesión de las masas, así como Rosas en el siglo XIX, era el hombre universalmente aclamado. Irigoyen en el siglo XX es el primer hombre universalmente aclamado. Curiosamente, cuando Irigoyen es elegido presidente, la multitud en el Congreso que asistió a la jura desenganchó los caballos del carruaje presidencial y a tiro lo llevaron hasta la Casa de Gobierno, que había sido el fuerte hasta el tiempo de Rosas. Bueno, la gente no lo supo, pero había repetido el mismo gesto que el pueblo tuvo con Rosas cuando asumió el gobierno. Entre las cosas buenas que hizo, le hizo justicia a España. Él fue el primero en América que decretó que un día del año, el 12 de octubre, debía ser festejado como Día de la Raza. No era el Día de la Raza en el sentido que le podía dar un anglosajón, un ario, etc., la raza en cuanto cuerpo, sino la raza en cuanto espíritu. El hombre americano es muy difícil, es muy distinto, desde México, Centroamérica, hasta la Argentina y Chile, pero hay algo que es común a todos esos pueblos, y que es lo recibido de España. Raniero de Maeztu, en su obra Defensa de la Hispanidad, declara la sorpresa que ellos se llevaron. Raniero de Maeztu era diplomático, entonces, cuando se enteraron de que Irigoyen había decretado como fiesta el 12 de octubre, Día de la Raza. Muy bien.
política obrerista, lo cual era justo. Defendió la neutralidad argentina. En realidad, los ingleses no querían que Argentina entrara en guerra, pero sí había sectores de la sociedad que querían que Argentina entrara en guerra. Bueno, Irigoyen defendió la neutralidad argentina y a su vez, cuando Alemania hundió un buque argentino, le exigió desagravio y reparaciones. Por otra parte, el presidente de los Estados Unidos hacía una visita de cortesía a diversos países de América, pero claro, acompañado por una flota terrible. Irigoyen lo dejó entrar a él en el barco que lo traía y no permitió que la flota norteamericana entrara en aguas nacionales. Todo esto está bien. El principal error de Irigoyen fue no haber salido del liberalismo, haber aceptado el marco liberal de nuestra Constitución de 1853. Había que haber terminado con eso y él no lo hizo. Perón cometerá el mismo error. Para, es decir, no cargar demasiado la mano sobre Irigoyen, esa reforma que el país reclamaba exigía un cambio a fondo, y esa obra trasciende a una persona, la puede hacer un equipo. Irigoyen no contaba con ese equipo, primero porque él era muy personalista, como Rosas, pero en segundo lugar porque la Argentina pasaba por uno de sus periodos más graves de estancamiento intelectual, ¿no? Así que, en segundo lugar, Irigoyen no captó que dentro del radicalismo se estaba formando un movimiento de oposición a él, representado por el alvearismo. Alvear es el que sucede a Irigoyen. Alvear, por origen, pertenecía a la aristocracia. Marcelo T. de Alvear, pero como expresión de la rebelión juvenil se había hecho radical. Pero él en el fondo siguió siendo un aristócrata, él era ausente, vivía habitualmente fuera del país, gastó fortunas en fiestas. Bien, así que no terminaba de sintonizar con todo, del todo con el gobierno radical, con la política de Irigoyen. Y en efecto, cuando él llega a la presidencia, hace entrar el país en lo que la oligarquía recuerda hasta el día de hoy como la Edad Dorada, porque era un populismo muy atemperado en los hechos aristocráticos. La Argentina parecía desbordar prosperidad. Hubo un acontecimiento internacional que lo favoreció, lo visitó nada menos que el príncipe heredero de Inglaterra, que al final no heredó nada, pues se casó con una norteamericana, Wallis Simpson, y perdió el derecho al trono. Pero que el príncipe inglés nos visitara era un acontecimiento extraordinario. Y sin embargo, el país ya había entrado en su ocaso, por lo menos el ocaso de lo que más le interesaba a esta gente, que era lo económico. ¿Cómo podía entrar en su ocaso si producía mucho y vendía todo lo que sobraba? Porque los ingleses
compensaban ese déficit en el comercio exterior con la Argentina con un saldo muy favorable a ellos en los préstamos. Desde el siglo pasado, el préstamo Baring Brothers a Rivadavia había sido no solo un gran negocio para Inglaterra, sino que había condicionado políticamente al país. Bueno, el país siempre estaba endeudado y por más que pagara nunca terminaba de pagar. Y por lo tanto no crecía lo que debía crecer. Como en aquel tiempo Inglaterra era rival de los Estados Unidos con respecto a América Latina, ya que Estados Unidos quería tener a América Latina dentro de su órbita, una reunión a la que asistió un presidente norteamericano. El presidente norteamericano le explicó a los gobernantes de América Latina cómo funcionaban los préstamos ingleses. Los préstamos ingleses no eran préstamos, sino que se creaban sociedades de inversión y los inversores del país depositaban su dinero en esas sociedades. Luego, esas sociedades recibían del gobierno la comisión el encargo de hacer una vía de ferrocarril, un frigorífico, esto, lo otro. Y la explotación de eso quedaba para los ingleses, pero los que habían puesto la plata eran los inversores nacionales. Pero acá no cayeron en la cuenta. Por ejemplo, en el siglo anterior se había arbitrariamente adjudicado a los ingleses la construcción de ferrocarriles cuando ya había sociedades argentinas que estaban tendiendo vías férreas. Y así con todo lo demás. Bien. Cuando Irigoyen está en la primera presidencia, termina la Primera Guerra Mundial, 1918. Entonces el mundo sufre una revolución económica. ¿Por qué? Porque Inglaterra había podido resistir a Alemania durante los años de guerra gracias a los préstamos norteamericanos, pero había que pagar. ¿Y de dónde iba a sacar Inglaterra plata para pagar los préstamos? Los norteamericanos dijeron que era muy sencillo. El gobierno norteamericano nacionalizaba bienes ingleses en los Estados Unidos y de esa manera recuperó el dinero de los préstamos. Ahora, esto provocó un traslado del eje económico de Inglaterra a los Estados Unidos y creó graves problemas, especialmente para Inglaterra. Y entonces, un economista, que muchos dicen que es el economista más importante del siglo XX, y por lo menos hay que reconocer que es de los más importantes, Keynes, publicó un libro que se llama Las consecuencias económicas de la paz. Y de paso en ese libro hace una reflexión y escribe: el tributo pagado por Argentina a Inglaterra en los últimos 70 años, es decir, de 1850, caseros en 1851, 52, hasta 1920, Keynes escribe el libro en 1919, dice, es incompatible con la naturaleza humana. Es típico del tiempo medieval, en realidad en el medievo no estaba permitido
permitida la usura, no sé, a lo que estaba permitido practicar la usura, eran los judíos. Bueno, ellos mismos lo reconocían. Además, Oscar Wilde, en una obra que creo que se llama El abanico de Lady Windermere, es anterior a Keynes, porque Oscar Wilde muere en 1900, pero esta obra, en un diálogo, situado en un ambiente inglés, ¿cierto?, habla de la explotación de la Argentina. No dice de nuestras empresas en la Argentina, sino habla directamente de la explotación de la Argentina. Bueno, acá no reaccionaban. Irigoyen volvió a ser presidente, lo sucedió a Alvear, pero ya Alvear tenía, Irigoyen tenía la contra de un alvearismo antipersonalista, es decir, que iba detrás de Alvear y lo de Irigoyen. Y después fue traicionado por sus propios partidarios. Se dice que, como estaba viejo y chocho, le imprimían un diario especial para que él creyera que todo iba a las mil maravillas en el país. Bien, en 1930, el 6 de septiembre, se produce el pronunciamiento militar y el general Justo llega a la presidencia. Justo, en gran parte, encarnaba las esperanzas de los nacionalistas, antidemocratistas. Fue un personaje honrado, ahora lo consideran como una figura nefasta porque se atrevió a dar un golpe de Estado, un régimen que no daba más, que se caía solo. Afirman que ciertamente hubo traición en la cúpula de los radicales, pero que el que parece que traicionó directamente a Hipólito Yrigoyen fue el Pidio González, el vicepresidente, y lo traicionó porque estaba convencido que con Yrigoyen las cosas iban al colapso. Bien, omito con respecto de Yrigoyen la Semana Trágica, que fue una represión de obreros y la mano dura que aplicó el ejército en la Patagonia. No tengo tiempo para tratar estos temas. Bueno, ¿qué va a ser Justo ahora que se libera no solo del radical Irigoyen, sino que se cerraron filas con Irigoyen todos los partidos políticos, ¿no? Cuando ven la democracia amenazada, entonces los socialistas se olvidan que son enemigos de los radicales, de los conservadores, etc. Pero la revolución se produjo, 6 de septiembre. Justo tenía poca vida, porque no le caía simpático al régimen. Así que, después de un breve gobierno, tuvo que hociquear, como decían los partidarios de Justo, que fue el que lo sucedió, Agustín P. Justo, y él se tuvo que trasladar a Francia y murió en poco tiempo, en París. Padre, perdón, sí. Usted estaba hablando de Uriburu. Sí, de Uriburu tuvo que hociquear y lo reemplazó Justo. Por eso, el que fue medianamente bueno fue Uriburu. Sí, Uriburu fue un hombre de bien. Era de una familia tradicional, salteña. No era un hombre pro-inglés, al contrario, él admiraba al ejército prusiano. Pero era sobre todo nacional. No era incondicional de Inglaterra, pero tampoco de Alemania. Tenía el sentido nacional. En cambio, Justo es un hombre
del régimen. Una vez le escuché decir a Aníbal D'Angelo que justo corría un final cabeza a cabeza con Agustín Lanusse para ver quién era el militar argentino más nefasto del siglo XX. Los dos hicieron un desastre, ¿no es cierto? Justo puso las cosas en su lugar. Sus defensores alegan de que al país le fue muy bien económicamente, pero claro, para ellos que al país le vaya muy bien significa que el país haga negocios y sobre todo que la clase a la que ellos pertenecen haga buenos negocios. Pero la Argentina de Justo es la Argentina en la que comienza la década infame. ¿Qué fue la década infame? La historia es la siguiente. Nosotros creíamos que Inglaterra era en realidad la madre patria porque nos compraba la carne que producíamos. Nos la compraba al precio que querían y después en parte la revendían al precio que ellos querían. Bueno, pero como acá colocaban la producción de carne y colocar la producción de carne significaba largas temporadas en París y todo eso, donde dicho sea de paso, la clase alta argentina se ganó el triste sobrenombre de rastacueros y el rastacuero sudamericano está presente hasta en Mi lucha de Hitler, habla del rastacuero sudamericano. Bueno, pero los tipos no les importaba nada del asunto que tiraban manteca al techo en París. Ahora, un problema de carne con la carne de los dominios de Inglaterra, ¿sí? E Inglaterra informó que iba a repensar su política en carnes. Y entonces acá se formó una comisión y decidieron enviar una comisión a Inglaterra. Iba a ir el hijo de Roca, Julito Roca, quien iba a firmar un acuerdo con un ministro inglés, Runciman, y se conoce como el Tratado Roca-Runciman. Bien, en el tratado Argentina aceptaba ser económicamente parte del Imperio inglés. Cuando vinieron otra vez al país y declararon sus éxitos, un político después se suicidó, no me acuerdo de Santa Fe, el Partido Demócrata Progresista, Lisandro de la Torre. Dijo, no podemos considerarnos parte del Imperio inglés porque Inglaterra no se atrevería a ponerle estas condiciones a ninguna de sus colonias. ¿Qué condiciones puso Inglaterra? Bueno, además de nosotros vendíamos la carne, pero el precio pagaban lo que querían, y el negocio de las carnes significaba el negocio de los frigoríficos, también ingleses, el negocio de los barcos que transportaban la carne de la Argentina a Inglaterra, también ingleses, y el negocio de los seguros, también ingleses. O sea que era un negocio redondo. Pero los tipos terminaban con, por ejemplo, la corporación, el colectivo en Buenos Aires. El colectivo, aunque nació en Buenos Aires, es un invento de un gallego, Manuel Sueiro, que tenía un taxi y, bueno, en la década del 30 no tenía pasajeros y entonces él inventó el taxi colectivo. En lugar de cargar un pasajero, cargaba 4 o 5, los que cupieran, y lo llevaba de Plaza Flores a otro lugar, ahí en Rivadavia. Y entonces empezó a tener clientes, porque el viaje salía 4, 5, 6 veces menos. Entonces el taxi fue más grande y evolucionó hasta el actual colectivo. La industria del colectivo
era próspera y pasó al interior del país. Bueno, como parte del Tratado Roca-Runciman, se creaba la Corporación de Transportes, terminaban las empresas de transporte colectivo, o sea que todo el transporte de Buenos Aires iba a manos inglesas. Bueno, y así es un ejemplo simplemente que doy. Y esto empezó a herir la conciencia nacional, porque jugaba en el país, ya desde la época de Irigoyen, un nuevo actor, que era el hijo del extranjero. El extranjero había venido a hacer plata, había venido por lo menos a buscar trabajo, que muchas veces le faltaba en Europa, si podía hacer plata. El hijo del extranjero consideró este país como propio y empezó a preocuparse por la política del país, qué pasaba, hacia dónde íbamos. Bueno, surge así una mentalidad nacionalista, que es abonada por dos fenómenos exteriores. Primero, en Italia, el fascismo. El fascismo era un socialismo nacional. Había unificado Italia a partir de la superación de luchas de clases, la Carta del Trabajo, el que trabaja aporta para la nación y el dueño de la empresa debe llegar a un acuerdo con él y no simplemente explotarlo. Mussolini tenía orígenes socialistas y llega al fascismo. Y después, en Alemania, que acá dicen que influyó mucho, pero que en realidad influyó poco y nada, el nazismo, ¿no? Que también era un socialismo nacional, pero ya entraban elementos raciales que no pesaban en la Argentina. Imagínense que una doctrina según la cual la salvación viene por la raza aria, esto por los criollos, italianos, españoles, turcos, ¿no? Así que hubo algunos eventos folclóricos tomados del nazismo, pero bien. Y entonces empieza a formarse una oposición. Pero el régimen se mantiene tranquilo, justo abandona el gobierno. ¿Quién lo sucede? Ortiz. ¿Dónde es elegido candidato a la presidencia Ortiz? En la Cámara de Comercio Argentino-Británica. Presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Británica se para en el banquete que le ofrecían a Ortiz y dice que los miembros de la Cámara de Comercio Argentino-Británica verían con agrado la candidatura de Ortiz. Todos entendieron que era el próximo presidente y empezaron a aplaudir. A Ortiz casi le da un ataque de la emoción, aceptó. Bien, por esos tiempos los ingleses ya están preparando la economía porque va a venir la Segunda Guerra Mundial, y entonces una de las cosas que hacen es, en las naciones que dominan, crear bancos centrales. Acá el gobierno decidió crear el Banco Central, pero los peritos para la creación de dicho banco fueron ingleses. ¿No es cierto? Entonces el banco fue creado según la conveniencia de Inglaterra. Bien. Las elecciones eran payasadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, Rodríguez de la Torre, tesorero del Comité Nacional del Radicalismo, admitió que un director de la CHADE era Compañía Hispano-Argentina de Electricidad,
pertenecía a la familia real de España, Alfonso XIII. Había llevado a casa de Alvear, ya muerto Irigoyen, no estamos en los años 30, 50.000 pesos, pero agregó que eso no era nada en comparación con los 600.000 pesos que le había dado el representante de la Chade al Partido Conservador, entonces en el gobierno. Bien, el negociado de la Chade, que no fue con los ingleses, sino como le dije, con los españoles, consistía en adjudicar todos los servicios eléctricos de una gran ciudad, con sus maquinarias, oficinas, usinas, a una empresa extranjera. ¿Cómo lo consiguió la empresa? Pagando coima, pero la coima que pagó era una parte infinitesimal del capital que recibía en sus manos y los beneficios que adquiriría. Muy bien. Los conservadores, Justo, Ortiz, se preocuparon, hicieron obra pública, ¿no? Hicieron una importante red de caminos. Un tiempo en la Argentina tenía más líneas ferroviarias y más rutas que todo el resto de América Latina. Pero claro, el comunismo también hizo obra pública, es una inmensa obra pública, pero fue nefasto para los países que dominaban. Por aquellos años sucedió algo muy importante, el Congreso Eucarístico Internacional del 34. Un éxito del catolicismo. Vino el futuro Pío X, acompañado de Don Orione y del conde Chica, que moriría mártir en la Segunda Guerra Mundial. Pío XII quiso ser acompañado por dos personas que tuvieran fama de santidad. Buenos Aires pareció convertida, pero fue un éxito tan grande como al principio creyeron los católicos. No. El presidente Justo era socio de un uruguayo, periodista uruguayo, que había sido seminarista jesuita y que había tirado todo por la borda. Y este había fundado el diario Crítica. Crítica era un diario antinacional y blasfemo. Justo era socio. Bien, Justo consagró en el Congreso Eucarístico al país, al corazón de Jesús. Muy bien, terminó la ceremonia, se quedó hablando con las autoridades eclesiásticas y después se fue a cenar a la casa de Botana. Botana era el periodista uruguayo. Y el pueblo argentino siguió leyendo Crítica. Crítica era el diario de mayor venta en la Argentina. Quiere decir que el Congreso del 34 mostró que la Argentina tenía raíces católicas, pero que no había logrado que esas raíces dieran los frutos que tendrían que haber dado. Bien, Ortiz tiene que renunciar, primero porque la diabetes lo tiene casi ciego y en segundo lugar porque se destapa un negociado en el que él no tenía nada que ver, pero en el que estaba metido el jefe del ejército, diputados, concejales, etc. El negociado del paro. O sea, un manejo turbio de las ventas de la tierra para la nación para edificar en ese campo el colegio militar de la nación. Bien, se destapa el negociado, Ortiz decide renunciar y lo sucede Castillo.
catamarqueño era buena persona, pero por supuesto ni pensaba en terminar con el régimen. Había nuevamente, fíjense que ya nos encontramos en plena Segunda Guerra Mundial, presiones para que el país entrara en guerra. Y esta vez no nos daba seguridad que Inglaterra quisiera que no entráramos en guerra para que de esa manera nuestros buques fueran respetados y llegaran con el cargamento a los puertos ingleses. Porque había empezado a tallar otra potencia acá en América, Estados Unidos. Y Estados Unidos sí quería que entráramos en guerra. Entonces ahí el país estaba en estado. Por fin los militares se deciden dar el golpe, la revolución del 43, 4 de junio de 1943. El que dio la cara fue el general Rawson, un militar muy prestigioso. Dicen que con el general Benjamín Menéndez fueron los dos, y Eduardo Lonardi, el que le hizo la revolución a Perón, fueron los 3 militares más prestigiosos del ejército argentino en el siglo pasado. Pero fue engañado Rawson, porque lo pusieron con mascarón de proa. Los que estaban motorizando el golpe eran los miembros de una logia encabezada por coroneles. La logia era el GO, y allí jugaba un papel importante Perón, ¿no es cierto? Se discute sobre si fue o no fue el fundador del GO, pero lo cierto es que por inteligencia y por astucia fue la principal figura del GO. Perón era un hombre que entendía rápidamente y sabía exponer con palabras propias lo que había entendido. Pero además era muy astuto. Consiguió que lo nombraran secretario, empleó la misma técnica que Stalin en el Partido Comunista. Consiguió que lo nombraran secretario del GO. Ahora bien, los que entraban al GO, antes de entrar, antes de ser aceptados, tenían que presentar un papel en blanco firmado. De modo que cuando alguna vez sus camaradas pensaban que se desviaba o tenía intereses mezquinos, redactaban la renuncia, abajo estaba la firma y lo sacaban del medio. Dicen que Perón utilizó estos papeles en blanco firmados para renunciar a los que podían llegar a hacerle sombra a él. Esto lo dice un norteamericano, canadiense, que estudió los gobiernos militares en la Argentina, son 2 volúmenes, y después lo dice también Díaz Araujo. Creo que primero lo dijo Díaz Araujo y después norteamericano. Y en segundo lugar utilizó su puesto en el secretario del GO para poner en los lugares claves a Perón. Bien, usaron como mascarón de proa a Rawson, pero el que asumió la presidencia al día fue Ramírez. Ramírez, en lo personal, fue un hombre honrado, salido de la presidencia sin haberse enriquecido. Parecía que iba a ceder a las presiones internacionales para que el país entrara en guerra. Parecía que iba a sacar de sus cargos a Farrell, que era el padrino de Perón, y lo sacaron, y asumió la presidencia Farrell. Pero Perón se quedó con la vicepresidencia, el Ministerio de Guerra y la Secretaría de Trabajo. Él descubre el potencial de la Secretaría de Trabajo. Era útil ¿para qué? Para aplicar
la misma técnica que había usado Mussolini: buscar el acuerdo de los obreros con el ejército y con sectores de la producción. Resolvía un gran problema, porque hasta entonces la masa obrera en gran parte estaba maleada por el anarquismo, el socialismo o el comunismo. Además, la levadura que significaban tantos judíos, porque Argentina tenía una enorme inmigración judía, y esos fomentaban las ideas de izquierda. Bueno, Perón consiguió captar a la masa obrera, razón por la cual los izquierdistas lo odian hasta el día de hoy y lo van a seguir odiando siempre. Bueno, pero Perón tenía cada vez más poder, y Farrell se dedicaba sobre todo a la fiesta, le gustaba el folclore y se la pasaba de peña en peña. Se desentendía de lo que pasaba en el gobierno, así, y el que manejaba era Perón. Perón además desagrada al ejército porque se había casado por primera vez, porque su padrino en el ejército le había soplado que si no se casaba rápidamente le iban a dar de baja del ejército. En aquel tiempo, todo oficial que hubiera alcanzado cierta edad y no se había casado era sospechoso de homosexualidad, y el homosexual fácilmente es captado por el enemigo para que le pase información, lo chantajea. Bueno, Perón se casó con la primera persona que encontró y después nunca más le dio bolilla, porque a él lo que le interesaba era la política. Al poco tiempo, esta mujer, guitarrista clásica, sí, murió, se piensa que murió de tristeza. Y bueno, a partir de entonces Perón había tenido relaciones circunstanciales, y una de esas relaciones circunstanciales era con Evita. Pero se mostraba en público, incluso se alojaba en los regimientos con Evita, lo cual molestaba enormemente a los oficiales y a sus esposas. En segundo lugar, entra a correr el rumor, con fundamento, de que Argentina va a abandonar la neutralidad. ¿Cuáles eran las razones por las que Argentina pensaba que era necesario abandonar la neutralidad? Y porque la guerra ya estaba decidida, el que iba a tallar en el mundo era Estados Unidos, y Estados Unidos estaba furioso con nosotros. Pero además nos cortaban la provisión de armas y quedábamos prácticamente indefensos ante los países vecinos. Y Perón, que no se casó con los principios, sino que trataba de adaptarse a la situación presente y navegar con la corriente, está dispuesto a entrar en la guerra. De hecho, el país entró en la guerra cuando la guerra estaba terminada, ¿no? Creo que le declaramos la guerra a Alemania pocos meses antes tenía que invitar a Brasil, el país, en Brasil. Pero le declaró la guerra a Alemania mucho antes y envió un ejército con muchos muertos en Europa. En cambio, como dice Castellani en el curso de psicología, la guerra fue declarada a Alemania y a Japón, que eran aliados, y hubo un solo muerto en esa guerra, en la provincia de Córdoba. Un japonés se fue a operar, lo operaron mal y no pasó el nada, y el médico dijo: total, estamos en guerra con el Japón. Bien, entonces se levanta
la marejada contra Perón. Y los militares lo quieren sacar del gobierno y además lo internan en la isla de Martín García. Pero entonces la oligarquía, el futuro gorilismo, comete el mayor error de su vida. Salen ya no a atacar a Perón, sino a atacar al ejército, incluso físicamente. Un militar que estaba en las inmediaciones del círculo militar fue agredido por varias mujeres a carterazos, hubo que internarlo. Toda clase de insultos y humillaciones a los militares, un grupo de personas entre los cuales se encontraba el actor Pedro Quartucci, pegaba carteles que hacían mofas sobre los militares, y entonces el ejército, que se ve inclinado contra Perón, ahora ve que tiene que apoyarlo porque los otros le apuntan no a Perón, sino al ejército. Y se produce el 17 de octubre. Desde hacía décadas Buenos Aires estaba recibiendo gente del interior del país, porque claro, el interior no daba mucho de vivir y en Buenos Aires había industrias, más posibilidades, y esos se asentaban en las afueras. Bueno, esa gente fundamentalmente la que provocó el 17 de octubre, ¿no? Gran afluencia de obreros desde los barrios aledaños de la capital, sobre la Plaza de Mayo, y los enemigos de Perón no se atrevieron a actuar, porque iba a ser una masacre. Así que Perón fue llamado de urgencia de la isla Martín García y habló al pueblo. Y los diarios que mandaron, el informe que mandaron los periodistas ingleses ese día era todo el poder para Perón. Acertaron porque en los primeros meses del 46, creo que el 24 de febrero, fueron las elecciones. De un lado estaba Perón y del otro lado todos los partidos políticos, conservadores a comunistas, todos. Ganó Perón. Perón ganó con la ayuda de la Iglesia. Los otros tuvieron la torpeza de anunciar que iban a pedir el divorcio. Entonces, una cosa así escandalizó a la sociedad y la Iglesia recordó que no era lícito votar a un partido que promoviera el divorcio. Bueno, ganó Perón y a los pocos meses, así, se hizo cargo del gobierno. ¿Qué puedo decir? Sobre todo cuando me queda poco tiempo, tengo que hacer un gran resumen acá todo esto. ¿Qué decir del peronismo, que es heredero del federalismo? Federales, radicales de Irigoyen y peronistas son manifestaciones de la misma raíz, de la España tradicional. Pero claro, pasó el tiempo y además, desde 1850 había triunfado el liberalismo en la Argentina, y entonces el irigoyenismo y el peronismo muestran los efectos que ha obrado el liberalismo en el país. O sea, el país va descendiendo. Y con respecto a la persona de Perón, podemos
decir que así como Irigoyen es un Rosas disminuido, Perón es un Irigoyen disminuido. En resumen, ¿fue positivo o negativo para el país? Con grandes críticas, creo que fue positivo. Sacó a los trabajadores del anarquismo y socialismo. Trató de hacer justicia social. Bueno, se opuso sinceramente a Inglaterra y a Estados Unidos. Esto lo pueden encontrar en internet. En 1945 Churchill dijo, lo reveló el hijo de Churchill, hay que humillar a la Argentina. No debemos permitir que la Argentina levante cabeza porque arrastrará consigo el resto de Latinoamérica. Y en 1955 Churchill dijo que la caída de Perón era la mejor noticia que había recibido desde la rendición de Alemania al fin de la Segunda Guerra Mundial. O sea que Perón no era precisamente amado por los ingleses y norteamericanos. Hay otras teorías. Por ejemplo, si la asusta, decía que había sido un agente norteamericano, etc. Bueno, tenía muchas fallas personales, sobre todo después de la muerte de Evita. Pareció haber entrado en un periodo de descontrol, crea juez y finalmente acepta que se quemen las iglesias sin darse cuenta que era una trampa que detendía la masonería, tanto dentro del partido peronista como en la oposición. La quema de las iglesias en Buenos Aires la hace el cuñado de Borlenki, cuyo verdadero apellido parece haber sido Borlensky, judío. El cuñado ciertamente era judío, entre otros lo estudia Díaz Araujo. Yo conozco la historia porque una vez fui a concelebrar misa en una iglesia de Buenos Aires, San Juan Bautista, que había sido una de las iglesias quemadas el 16 de junio, en la noche del 16 de junio de 1955. Y el que estaba ahí, que creo que era el párroco, dijo que conocía perfectamente la razón por la cual las iglesias habían sido quemadas, porque se la había contado un ministro de Perón, Pistarini. Perón tenía un susto mayúsculo el 16 de junio, que en la mañana hubo una revolución, ametrallaron Plaza de Mayo y tiraron una bomba en la Casa Rosada que no estalló. Y entonces los sectores antieclesiales masónicos, representados sobre todo por un marino que era el vicepresidente de Perón, le dicen que hay que reaccionar con la mayor fuerza posible y que hay que quemar las iglesias. Perón no quería, y le dijeron, si usted no quema las iglesias, la semana que viene le tiran otra bomba en la casa de gobierno. Perón finalmente cede y le dice, pero la catedral no, porque está enterrado San Martín. Bueno, eso fue un disparate, fue un suicidio político. Yo me acuerdo, la mayoría del pueblo era peronista, pero cuando se produjo el incendio de las iglesias no sabía cómo interpretarlo, qué decir. Bien, Perón cayó, la revolución se le hizo Lonardi, un buen hombre, pero no tenía idea en política, no sabía la diferencia que separaba a un liberal de un nacionalista, y así le fue.
Un domingo yo era chico, estaba escuchando un partido de fútbol y de repente interrumpen la transmisión e informan que Leonardi renunciaba por problemas de salud y que se hacía cargo de la nación, de la presidencia, Aramburu. Con Aramburu y con Rojas, su vicepresidente, triunfa el gorilismo. El gorilismo fue lo peor que tuvimos en el siglo XX, en política. Odiaba el peronismo por las cosas buenas que tenía. En lugar de combatir los errores, insuficiencias, etc., lo odiaba, sí, odiaba las conquistas obreras. Es decir, era una manifestación antiperonista que hubo en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Una persona gritó: vamos a poder, volveremos a tener sirvienta por 20 pesos. Eso expresaba el gorilismo. Era el odio al hombre argentino sencillamente porque era argentino. Era una adhesión incondicional a Inglaterra, a Estados Unidos y todo lo demás. Y la revolución llamada Libertadora aplicó mano dura, hubo fusilados. El general Valle le salvó la carrera a Aramburu. Perón lo quería dar de baja a Aramburu y la familia Valle y Aramburu eran muy amigas, iban a veranear juntos y Valle lo convenció a Perón de que lo promoviera. Perón le advirtió: mire que este muchacho le va a pagar mal. Dijo: no, yo sé a quién estoy defendiendo, conocerlo. Resulta que los que habían llevado adelante la Revolución Libertadora habían triunfado porque los generales peronistas se habían hecho a un lado, pero para ello habían llegado a un acuerdo: respetar las conquistas de Perón y sobre todo que los generales que aceptan dar un paso a un costado, los oficiales, no sean juzgados. Bien, los revolucionarios dijeron que sí, cuando tuvieron el poder resulta que no. Entonces Valle se rebeló contra eso, ¿no?, defendiendo a Perón. Y Aramburu lo manda a fusilar. En la carta que Valle le escribe a Aramburu, dice: recién ahora me doy cuenta que usted me ha odiado toda la vida. Claro, Valle era el que lo llevaba a remolque a Aramburu y Aramburu nunca se lo perdonó, que se mostrará superior a él. Bueno, Aramburu finalmente debe dar el brazo a torcer porque si quiere ignorar el peronismo, lo prohíbe, etc., pero hay elecciones en febrero del 58 y Perón hace un acuerdo con Frondizi. Frondizi tenía fama de anticapitalista, había escrito su libro Petróleo y Política y gana una victoria aplastante. El radicalismo se divide y Frondizi responde, se capitanea la UCRI, Unión Cívica Radical Intransigente, y Balbín, Unión Cívica Radical del Pueblo. Bien, Frondizi llega al poder, por supuesto no va a cumplir el pacto con Perón, no puede reconocer al peronismo, pero además no puede hacer nada porque los militares lo presionan constantemente, planteamiento. Y finalmente, en el año 62 lo sacan del gobierno y él también va a Martín García. Lo sigue Guido, su vicepresidente, o presidente del Congreso, porque el vicepresidente de Frondizi había renunciado, lo habían renunciado, Gómez. Y aunque tendría que haber nombrado vicepresidente, creo que no nombra. Bueno, Guido se hace cargo, él no quiere hacerse cargo, pero los militares lo obligan a hacerse cargo. Fue una marioneta de los militares hasta el 64, pero resulta que los militares se dividen. Aquellos que aceptan un peronismo sin Perón y aquellos que de ninguna manera
aceptan el peronismo. Bueno, ahí aparece Onganía como jefe, muchas gracias, de los militares que están dispuestos a dialogar con el peronismo. En el 64, el 12 de octubre, creo que asume Ilía, un buen hombre, pero honrado, también es otro que no se hizo rico como presidente, pero no resolvía el problema de fondo del país. Entonces, el 28 de junio del 66, derrocamos a Ilía. Digo derrocamos porque él interviene en esa revolución como soldado de revolución. Estuve en parte. Bueno, vino Onganía, que tampoco resolvió nada. Castellani lo vaticinó. Onganía va a ser un iliano de espada, por lo tanto va a ser mucho más peligroso que Ilía. Bien. Onganía, también otro hombre honesto pero incapaz, se presentaba como católico, nacionalista, pero resulta que el ministro de Economía de él era Krieger Massena. Bueno, Lanuse lo saca, así como Aramburu traicionó a Valle, Lanuse lo traicionó a Onganía. Onganía pensaba que Lanuse era uno de sus amigos íntimos y más fieles, y Lanuse venía desde hacía tiempo serruchando el piso. Bueno, serruchó el piso en marzo del 70, me parece, 71. Lo saca del gobierno y pone un títere que era Levingston. Pero Levingston resulta que no era tan títere como Lanuse pensaba. En un determinado momento le dijo que no y estaba dispuesto a hacer su voluntad, y entonces Lanuse lo sacó y asumió el cargo. Y decidió abrirse al peronismo convencido de que Perón, era la expresión de él, no le daba el cuero para venir al país. Bueno, de más está decir que Lanuse lo tuvo como mano derecha a Gelbart, judío, de Alvar, y así fueron los negociados, ¿no es cierto? En esa época ya está instalada la guerrilla en el país, cosa que Castellani previó con mucha anticipación. Bueno, y Lanuse lleva adelante su proyecto, elecciones, dejar jugar al peronismo, no puede intervenir Perón, pero se presenta un candidato que abiertamente sumiso a la directiva del Perón, Campo. 25 de mayo, el 11 de marzo del 73. El lema era Cámpora al gobierno, Perón al poder. Gana Cámpora. ¿Qué va a hacer Lanuse? Y entregó el poder. El 25 de mayo. Una humillación terrible al ejército que estaba en la casa de gobierno. Los militares son escupidos, reciben toda clase de insultos. Bien. Esa noche comenzó el problema de la inseguridad en la Argentina. Abal Medina, junto con un grupo de dirigentes y montoneros, es decir, rasos, tomó por asalto la cárcel de Devoto y liberó a todos. Ellos querían sacar los presos políticos, pero salieron los presos comunes también. Bueno, a partir de los días siguientes se empezó a notar un aumento constante de la inseguridad. O sea, Devoto había sido vaciada, es decir, y los que de repente se encontraron en la calle volvieron a su antiguo oficio, lo único que sabían. Bueno, desde entonces el país no lo ha logrado superar. No solo no lo ha logrado superar, sino que cada 2 días muere una persona víctima de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Cámpora el gobierno, pero Cámpora quería jugar su propio partido. Y entonces, entendido con dirigencia montonera,
aprovecha la venida de Perón al país, el 20 de junio, si no me equivoco, del 73, van a intentar matarlo. Los peronistas, ciertos peronistas, estaban advertidos y entonces se armó un fenomenal tiroteo en Ezeiza, muchos muertos. Perón no aterrizó en Ezeiza, sino que en Morón, y esa misma noche dispuso que Cámpora dejaría de ser presidente. Él gana las elecciones en septiembre del 73, gana con un porcentaje nunca visto, pero el país recibe a las pocas horas el anuncio de que no va a haber paz. El jefe sindical del peronismo, Ignacio Rucci, es asesinado. Bueno, la guerra civil. Perón se apoyó en el ejército. Y mientras están haciendo culpable el ejército por la represión, lo cierto es que la orden fue dada primero por Perón y después por lo que le sucedió a su esposa Isabel. Pero eso no lo pueden decir. Entonces, los militares son juzgados. Es una cosa vergonzosa. Perón dura poco tiempo, Isabel tiene más problemas de lo que puede resolver. Los militares se hacen nuevamente cargo del país, pero anuncian que no quieren quedar para siempre, sino que quieren instaurar una democracia moderna, estable y dinámica. Bueno, Martínez de Hoz, ministro de Economía, ¿qué se puede decir? Nos hizo adquirir una deuda de 40.000 millones de dólares, impagable para el país, que ya ha pagado muchas veces más esa deuda, pero en concepto de intereses, así. Finalmente, los militares se tienen que ir después de la derrota de Malvinas. Viene la democracia con la democracia se come, se vive, se educa, se cura. Palabra de Alfonsín. Bien, ustedes tienen a la vista lo que se alcanza con la democracia. Y bueno, ¿qué queda del mundo que tenemos delante? Fundamentalmente se ha cumplido lo que anticipó Castellani. O sea, primero tendríamos en todo el mundo una gran crisis religiosa. Un intento de desnaturalizar el cristianismo. Después, el mundo corría hacia un gobierno mundial. Y ese gobierno mundial, aunque tendría el nombre de democracia, iba a ser una oligarquía financiera terrible. Bueno, un amigo me ha pasado estos datos, los voy a leer todos. Primero, el que quiera tener una idea sobre lo que sucede económicamente en el país, después hablaré sobre el mundo, lo que puede hacer es buscar en internet el libro La mafia económica judía. Lo escribe un judío, un empresario judío, ¿no? Está desde hace años empeñado en eliminar a los mafiosos judíos porque dice vuelven odiosos a todos los judíos y con ello, es decir, fácilmente desatan persecuciones. El autor se llama Spoliansky, ¿no? Pero La mafia económica judía fue editado en San Juan, por supuesto no lo van a encontrar en librería porque los judíos lo sacaron rápidamente de los estantes, pero está en internet. Bueno, veamos la cuestión del mundo, es decir, cuál es la situación actual del mundo. La crisis fundamental es la religiosa, está dicho. Se trata de falsificar totalmente el cristianismo. Bueno, pero en lo económico y político hay un dato que nadie puede ignorar. Desde 1913, es decir, desde antes de la Primera Guerra Mundial, la Reserva Federal de los Estados Unidos se apoderó del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo se apoderó? Muy sencillo.
porque el gobierno de los Estados Unidos necesita $1 y tiene que comprárselo a la Reserva Federal. Bien, ese inmenso poder le permite ser dueño de medios de comunicación: Fox, CNN, NBC, ABC, CBS, BBC, New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, etc. Por ejemplo, La Nación es una sociedad que cotiza en Nueva York, ¿no? Bueno, la Reserva Federal de New York es copropietaria de la CIA, que es Escuela de Terroristas, el Pentágono, el FMI, el Banco Mundial, además de tener un voto privilegiado en las Naciones Unidas y en la OTAN. La lista sobre supermillonarios que dan revistas especializadas como la Forbes, etc., son una tomadura de pelo a la gente. O sea, ¿quién va a creer que Bill Gates o Carlos Slim, bueno, cualquiera de estos otros, es el hombre más rico del mundo, ¿no? Es un hombre de los verdaderos ricos que controlan la Reserva Federal y desde ahí controlan todo lo demás. Hay que buscarlo en la familia Rothschild, judíos alemanes que después pasaron a actuar en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, la familia Rockefeller, con intereses en Estados Unidos e Israel, la familia Warburg, Alemania, la familia Morgan, la familia Nassar, la familia Moses Israel Saif en Italia, la familia Kuhn-Loeb. Estos invirtieron dinero en el país cuando Frondizi abrió la explotación petrolera al comercio internacional. La familia Lehman Brothers, la familia Goldman Sachs. Creo que todos los que nombré son judíos. La fortuna, por ejemplo, de Rothschild y de Rockefeller es incalculable porque al ser dueños de la Reserva Federal son legalmente propietarios de las imprentas que imprimen los trillones de dólares que ellos exportan al mundo. Forman la élite que decide en qué país atacar, qué presidente matar, qué atentados terroristas financiar, qué crisis económicas planear, qué espectáculo, cortina de humo inventar, qué gripe utilizar. La gripe da muchísimo duda de que haya sido una enfermedad, sino que fue una enorme maniobra para vender medicamentos en todo el mundo. El autotentado a las Torres Gemelas, Estados Unidos estaba quedando sin petróleo, entonces, ¿cómo justificar una invasión de Estados Unidos en el Medio Oriente? Bueno, el atentado a las Torres Gemelas. Lo que cualquiera puede pensar es que si dos árabes lograron hacer impacto en Nueva York, entonces, ¿qué posibilidad de defensa tiene Estados Unidos ante un ataque soviético, por ejemplo, chino? Además, en el ataque al Pentágono, resulta que no había restos de ningún avión en el pasto estaba intacto. Este poder existe porque la mayor parte lo ignora. Por ejemplo, si yo presentara una foto de Messi ante un grupo de argentinos, todos lo reconocerían inmediatamente. Si yo presentara una foto de Soros, de Rothschild o de Rockefeller, es difícil que alguien lo reconozca. ¿Quién es Soros? Y Soros es el mayor propietario de tierras, de vacas, de edificios de departamentos en Argentina.
antes era el mayor propietario de shopping hasta que lo vendió a un judío local. Esto existe porque se desconoce la existencia. Si se conociera la existencia de esta logia o mafia, disminuirían las guerras, porque muchas de las que existen son planeadas. Se acabarían los ataques terroristas que son financiados por la CIA u otras naciones. Les conviene ser atacadas porque después toman medidas que a ellos les conviene para responder a los ataques. Libre acceso a la cura del cáncer y del SIDA, que se encuentran totalmente guardados en el Instituto Rockefeller, porque los laboratorios hacen un gran negocio vendiendo remedios contra el cáncer y el SIDA. Comenzaría la época del auto eléctrico ecológico, que no permite, las petroleras no permiten que sea desarrollado. Terminaría la contaminación con flúor del agua potable. Se extinguiría el narcotráfico que existe porque es protegido por la FED, el organismo de Estados Unidos que aparentemente lucha contra las drogas y que en realidad está luchando contra lo que se quieren meter en el negocio de la droga y no pertenece a la organización de ellos. Bien. Nosotros decimos que el mundo que vive en Castellani es real, pero ¿cómo sabemos que lo que acabo de decir es real? Bueno, se pueden consultar libros, la mayoría disponibles en Internet. Por ejemplo, Secretos del Club Bilderberg, ¿no? También, si a los argentinos preguntaran quiénes son los Bilderberg, la mayoría no sabría qué decir. En cambio, si le preguntaran ¿y qué pasa en la AFA, qué pasa en la FIFA? Pues inmediatamente diría así: Grondona, Segura, Tinelli, Blatter y los demás. Estarían al tanto de lo que pasa en esas sociedades. Pero los Bilderberg son infinitamente más importantes que los de la AFA y los de la FIFA. O sea, deciden la política internacional, las cuestiones de relaciones exteriores, y las deciden con años de antigüedad. Durante la guerra de Malvinas un periodista le preguntó a Rockefeller: ¿y usted qué opina de la guerra de Malvinas? Y él dijo: no puedo opinar nada porque yo voy 20 años por delante de los acontecimientos. Quiere decir que estaba planeando el mundo de aquí a 20 años, o sea, desde entonces, en 1982, a 20 años. Bueno, otro libro es Hitler ganó la guerra, de Walter Graziano. Confesiones de un gángster económico, de John Perkins. Documentales, la mayoría de ellos están en YouTube. Tienen Endgame, se escribe Endgame. Fahrenheit 9/11 de Michael Moore. Películas prohibidas en Estados Unidos: El Valle de los Lobos, Irak, Camino a Guantánamo, Al sur de la frontera, de Oliver Stone. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Conservar papeles. Y que cada uno cumpla la educación que le ha dado. El que es llamado a la vida familiar y el trabajo, que trate de ser un buen padre, madre, y hacer bien su trabajo. Lo que le dijo Juan Bautista, le preguntaban qué tenía que hacer para recibir a Cristo. Y aquel
aquellos a quienes Dios les da una vocación política, bueno, es lícito intervenir, porque hay gente a los que les es connatural interesarse por ese tipo de cuestiones. Pero eso sí, sin esperar que la solución sea política. La solución no puede ser política porque la crisis es religiosa. El liberalismo es una cuestión religiosa. La falsificación del cristianismo es una cuestión religiosa. Y el gobierno mundial supone una religión. Cuando esa unión de todas las naciones no se hace en nombre de Cristo, supone una herejía. Ya lo dije. Y bueno, vivir la fe como a cada día le basta con su afán. Nuestra situación es parecida a la de los primeros cristianos. Los judíos le pedían a Cristo que resolviera el problema político y Cristo no le daba respuesta. En realidad le daba respuesta. Había empezado una revolución silenciosa que finalmente llevó a la conversión del imperio. Que los cristianos sin armas, sin medio de este mundo, terminaran imponiéndose al imperio que tenía toda la tierra. Antes o después superaremos esta crisis, sea porque sigue la historia y viene una fase mejor, o sea porque viene Cristo. No desanimarnos, por lo más oscuro amanece, y como dijo Castellani, la hora de la tribulación es también la hora de la esperanza. Veremos la victoria, no la veremos, eso lo sabe Dios, pero tenemos la certeza de que la lucha, según la vocación de cada uno, servirá para hacerlo mejor. Bueno, por favor, si alguien me quiere hacer preguntas, me pasé muchísimo, pero no sé si alguien desea preguntar. Sí. Padre Ministro, yo quiero hacer una pregunta sobre un anticipado podrido de los profesores. En realidad aquí un laico que trabajé siempre en el peronismo, en la enseñanza de lo que se deriva de la doctrina social de la Iglesia, la comunidad organizada. Esto para definirme. En primer lugar, antes de la pregunta, yo le agradezco la charla que nos ha dado, porque en realidad nos aclara la situación desde dónde venimos, cuál es nuestro origen, y queda claro a lo largo de toda su charla que hay dos proyectos de la nación argentina. Lo que se llama la grieta o la brecha está muy mal explicado. Ni la inventora Cristina, ni Kirchner, ni Perón, ni Jorge, ni Gross. Está desde el primer minuto de la promoción de la paz. Son las dos Españas. Y usted lo dijo, hay un proyecto nacional de origen indígena español y hay un proyecto antinacional anglosajón. Sí. En realidad, el proyecto anglosajón está presente a lo largo de la historia. Sí. Haciendo esta aclaración, la pregunta es esta. ¿Cómo al padre Castellani? Porque en mí fue un referente. Yo prácticamente no he leído tanto de Castellani, pero lo suficiente como para... es difícil leer a Castellani. Pero en su posición respecto de lo que es la patria, de lo que somos nosotros, lo que debemos ser, y como otro referente, un religioso y un laico que es Perón. ¿Por qué le pegamos tanto al padre Castellani cuando en una parte de su escrito dice que estuve a punto de perder la fe porque le prohibieron enseñar el catecismo en Salta, le prohibieron dar clases en la Universidad Católica, lo corrieron de todos lados? Esa parte, a mí me dolía eso de Castellani. Y lo mismo Perón,
Sí. Entonces, ese antifaz, nosotros lo digo, ¿por qué le pegamos tanto a eso? No, bueno, yo traté de no pegarle mucho, pero dije que no, o sea, tenía deficiencias, pero que el balance, por lo menos del peronismo, es positivo. Y bueno, le pegamos porque fíjese que la Argentina los hizo morir fuera del país. A Rivadavia, que no fue ningún prócer, pero sí que fue alguien, es decir, en determinado momento se le da vuelta a los ingleses, a San Martín, a Rosas, a Sarmiento, que tampoco fue, digamos, nada ejemplar, pero que molestaba al régimen, entonces se muere en el Paraguay. Tenemos que dar el testimonio del suicidio de Lugones, que es una forma de irse. En el 30 hay varios suicidios de escritores importantes. En la década del 30 no solo Lugones, sino Horacio Quiroga y Alfonsín Storni. Bueno, pegamos tanto porque no nos encontramos a nosotros mismos. Sí, esa frontera interna existe, en realidad viene de España, por eso yo dije que una nota común de los países de España e Hispanoamérica en el siglo XIX ha sido la guerra civil. Y bueno, habrá que superarlo. Una cosa más, Sí. de todas maneras, yo celebro muchísimo esto de acá, hay un montón de seminaristas, hay un montón de laicos, y ojalá esto hay que repetirlo, tanto desde lo religioso como desde lo temporal político. ¿Por qué? Porque nos levantemos de acá, ¿cuándo vamos a ir a asistir temporalmente en la política de la gente y cuántos seminaristas van a ir a atender a la gente, que hace muchísimo? Esa es la reflexión. Bueno, muchas gracias. Sí. Tanto los liberales como los comunistas nos dicen hoy que la historia se define por economía. Y parece que desde la Primera Guerra tiene razón. Sí, la economía siempre pesó en la historia, pero nunca fue lo que más pesó. Porque para obrar, el hombre tiene que pensar primero. Y para atender a un fin, primero en el plano teórico tiene que reconocerlo como lo que es. Bueno, yo no sé si estuviste en todas las charlas, pero en una dije que el triunfo de la mentalidad burguesa en el siglo XIV, que tiene esta singularidad. Esa mentalidad existió antes en otros lugares, pero duró brevemente, fue un sarampión. En cambio, del siglo XIV, la mentalidad burguesa no ha hecho más que echar raíces más profundas, fortalecerse, etc. De ella viene el capitalismo. Coincide con el nacimiento de con el triunfo de una filosofía que rompe con la filosofía medieval, que es el nominalismo, y que después encuentra su expresión en el idealismo. Se ve mucho más fácilmente lo económico, pero detrás de lo económico, o en la base de lo económico, siempre hay una revolución en el plano espiritual. Chesterton lo explicaba, dice que una vez iba cruzando un parque de un chico al que el viento le había sacado la gorra. Y entonces el chico se vuelve y le dice a la madre, ¿por qué no paran las ramas? Así no se produce viento. El chico cree
creía que el movimiento de las ramas producía el viento. Y ya está todo reflexionado. Este chico expresa al filósofo moderno. Dice, cuando la realidad es al revés. Es el viento, lo que no se ve, lo que mueve las ramas. Y lo mismo en el campo político y económico, todas las revoluciones están precedidas por revoluciones espirituales. Es decir, no sé si alguien... Usted, padre, citaba en otra de las clases anteriores el libro de la autopsia de Creso. Ah, sí, sí, Lo que se Marechal. muestra es que en el mundo actual la economía es una religión. Sí, sí. Es una religión invertida, obviamente, sí. y por eso es que cobra tanta importancia la economía. Sí. Padre, yo le iba a preguntar, usted dijo que Castellani había previsto con bastante anticipación la guerra subversiva. Sí, sí, o sea, desde la caída de Perón, él, por ejemplo, bueno, le doy un solo dato más. Él le manda una carta a una española que había conocido en Manresa, la hija de un matrimonio amigo. Se había hecho religiosa y fue mandada a Sudáfrica. Y esta le escribe a Castellani para consultarlo y Castellani le responde. Y le dice, temo la guerra civil, 55. Dice, en la Argentina la situación es muy parecida a la España anterior a la guerra civil. Bueno, de hecho, los que conocieron los gorilas era un odio furibundo se expresaba en el odio a Eva Perón, no más que a Perón. Yo conocí gente que brindó con champán cuando murió Eva Perón. Era una cosa que no era solamente política, era religiosa. No sé si alguien... Sí. Una opinión. A veces no me termina de cerrar ese pensamiento que es muy nuestro, de pensar que toda la familia controlan absolutamente todo. Controlan, no sí. tienen ningún error, una tentación muy nuestra, muy moderna, Sí. pensar como que no se puede equivocar en nada. Sí, convertir al diablo en igual a Dios. Se equivocan y no controlan todo, pero controlan mucho y aprenden de sus errores, ¿no es cierto? Pero siempre son colosos con pie de barro, antes o después van a caer.